Me llamo Leopoldo Márquez. Tengo 66 años. Y nunca pensé que mi propio hijo me haría esto. Nunca pensé que después de 40 años trabajando en la fábrica de cemento de Puebla, después de criarlos con mis propias manos cuando su madre nos dejó, mi hijo Ignacio me diría esas palabras que aún me duelen como puñaladas en el pecho. Pero voy a contarles desde el principio, porque necesito que entiendan cómo llegué aquí, a este cuarto pequeño que huele a desinfectante y medicinas, rodeado de ancianos que ya no recuerdan ni sus propios nombres. Todo comenzó hace 3 meses, cuando empecé a sentir esos dolores terribles en el pecho. Al principio pensé que era el cansancio. Ya saben, a mi edad, uno ya no es el mismo de antes. Había trabajado 40 años en la cementera La Esperanza, respirando polvo, cargando bultos, sudando bajo el sol implacable de Puebla. Mi cuerpo ya me estaba cobrando la factura, pero los dolores se pusieron peores. Era como si me apretaran el corazón con una mano gigante. No podía ni subir las escaleras de mi casita sin quedarme sin aire. Mi vecina, doña Esperanza, me decía, «Don Leopoldo, vaya al doctor, no sea terco». Pero yo, como buen mexicano, siempre pensé que con un té de hierbas y aguantar como macho se me iba a quitar. Un martes por la mañana, estaba regando mis plantas de tomate en el patio cuando sentí que el mundo se me venía encima. El dolor en el pecho era tan fuerte que me tiré al suelo, gritando. Doña Esperanza me escuchó desde su casa y llamó a mi hijo Ignacio. Recuerdo que cuando llegó la ambulancia, Ignacio estaba ahí parado junto a mí, pero su cara no era de preocupación como yo esperaba. Era más bien de molestia, como si yo le hubiera arruinado su día. Me subieron a la ambulancia y durante todo el camino al Hospital General, él iba mirando su celular en lugar de tomarme la mano. En el hospital, el doctor me explicó que necesitaba una cirugía del corazón urgente. «Don Leopoldo», me dijo el cardiólogo, un joven que parecía de la edad de mi nieto, «usted tiene varias arterias tapadas. Si no operamos pronto, puede ser muy grave». Ignacio estaba ahí cuando el doctor nos explicó todo. Le preguntaron si era mi familiar responsable, y él asintió, pero yo vi cómo apretaba la mandíbula cuando le dijeron que después de la operación, yo iba a necesitar cuidados especiales por varios meses. «¿Cuánto tiempo?», le preguntó Ignacio al doctor. «Mínimo 3 meses de recuperación en casa, con alguien que pueda ayudarlo. No puede estar solo, necesitará ayuda para bañarse, para cocinar, para tomar sus medicinas». Yo vi la cara que puso mi hijo. Fue como si le hubieran dicho que tenía que cargar un costal de cemento todos los días durante 3 meses. Pero pensé, ingenuamente, que era solo la preocupación. Después de todo, él tenía su familia, su trabajo en la empresa de construcción, sus propios problemas. La cirugía fue un viernes. Me acuerdo perfectamente porque ese día amaneció lloviendo, y siempre he creído que la lluvia trae cambios, buenos o malos. Cuando desperté en la sala de recuperación, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital, y escuché las máquinas haciendo ese sonido constante. Bip, bip, bip. Me sentía como si me hubieran partido por la mitad y me hubieran vuelto a coser. Ignacio llegó hasta la tarde. Entró al cuarto con su esposa, Marisol, y mis 2 nietos, Paulina de 12 años y Emiliano de 9. Los niños se veían asustados de verme conectado a tantos tubos y cables. «¿Cómo te sientes, papá?», me preguntó Ignacio. Pero había algo raro en su voz. No era cariño. Era más bien como cuando le preguntas a alguien por cortesía, sin realmente querer escuchar la respuesta. «Me duele mucho, hijo, pero aquí ando, echándole ganas», le respondí intentando sonreír para que los nietos no se preocuparan tanto. Marisol se quedó callada todo el tiempo. Nada más me saludó de beso en la frente y se fue a sentar en la silla del rincón, mirando su teléfono. Los niños me preguntaron cuándo iba a salir del hospital, y yo les dije que pronto iba a estar en casa haciendo mis enchiladas rojas que tanto les gustaban. Ignacio se acercó a la cama y me puso la mano en el hombro. Por un momento pensé que iba a decirme algo bonito, algo que me diera ánimo, pero lo que me dijo fue, «Papá, ya hablé con el doctor. Dice que te van a dar de alta en una semana, pero que vas a necesitar ayuda». «Sí, hijo», ya me explicó. «Espero que no sea mucha molestia». «La verdad, papá», me interrumpió, mirando hacia Marisol. «Nosotros andamos muy ocupados. Los niños tienen la escuela. Yo tengo un proyecto grande en el trabajo. Y Marisol está con lo de su mamá». Se me hizo un nudo en la garganta, pero aún tenía esperanza.
No te preocupes, hijo. Yo puedo arreglármelas. Solo necesito que me ayuden las primeras semanas. No, papá, no puedes estar solo. El doctor fue muy claro. En ese momento pensé que me iba a decir que me iba a quedar en su casa, o que iban a contratar a alguien para que me cuidara. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza lo que estaba planeando. Durante toda esa semana en el hospital, Ignacio me visitaba todos los días, pero cada vez se quedaba menos tiempo. Siempre tenía prisa, siempre tenía algo que hacer. A veces llegaba con Marisol y los niños, a veces solo, pero yo notaba que cada día estaba más distante, más frío. Los doctores y las enfermeras me trataban muy bien. Me explicaron cómo tomar mis medicinas, cómo cuidar la herida de la cirugía, qué ejercicios tenía que hacer. Una enfermera muy amable, la señorita Carmen, me dijo: «Don Leopoldo, usted va a estar muy bien, pero necesita seguir todas las indicaciones y tener paciencia. La recuperación toma tiempo». El jueves antes de mi alta, Ignacio llegó más serio que nunca. Traía unos papeles en la mano y se sentó en la silla junto a mi cama. «Papá, tenemos que hablar», me dijo. Claro. Hijo, dime. He estado pensando mucho en tu situación. No es fácil para ninguno de nosotros. Ya sé, hijo, no quiero ser una carga. El problema es que en la casa no tenemos espacio, y Marisol ya tiene muchas responsabilidades con su madre que está enferma. Yo lo interrumpí. Ignacio, yo puedo quedarme en mi casa. Solo necesito que me ayuden con algunas cosas. No, papá, ya te dije que no puedes estar solo. Por eso, respiró profundo y me enseñó los papeles. Por eso encontré un lugar donde van a poder cuidarte mejor. ¿Un lugar? ¿Qué lugar? Es un hogar para personas mayores. Se llama Residencia San José. Están especializados en cuidar personas que han tenido cirugías como la tuya. En ese momento, sentí como si me cayera un balde de agua fría encima. ¿Me estás hablando de un asilo? No es un asilo, papá. Es una residencia. Van a cuidarte muy bien. Tienen doctores, enfermeras. Ignacio, yo no necesito un asilo. Yo necesito estar en mi casa, con mi familia. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Es la mejor opción para todos. ¿Para todos? ¿O para ti? Se quedó callado un momento, y después me dijo algo que jamás voy a olvidar. Papá, tienes que entender, ya no eres el mismo de antes. Necesitas cuidados que nosotros no te podemos dar. Sería mejor para todos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había sacrificado por ese hijo. Recordé cuando era pequeño y se enfermó de neumonía, cómo me quedé despierto 3 noches seguidas cuidándolo. Recordé cuando quiso estudiar ingeniería, y yo trabajé dobles turnos para pagarle la universidad. Recordé cuando se casó, y yo le di todos mis ahorros para que comprara su casa. Y ahora cuando yo necesitaba de él me estaba mandando a un asilo. El viernes en la mañana llegó muy temprano, con los papeles ya firmados. Ya está todo listo, papá. El transporte va a venir a las 2 de la tarde. Ni siquiera puedo ir a mi casa a buscar mis cosas. Ya fui ayer y empaqué lo más importante. El resto lo vamos a guardar. ¿Qué va a pasar con mi casa? La vamos a rentar. Con esa renta se va a pagar la residencia. En ese momento entendí que ya tenía todo planeado. No era una decisión del momento. Había estado pensando en deshacerse de mí desde antes de la cirugía. A las 2 de la tarde llegó una camioneta blanca con el logo de Residencia San José. El chofer era un señor mayor, muy amable, que me ayudó a subir con mucho cuidado porque yo todavía tenía la herida fresca y no podía hacer movimientos bruscos. Ignacio subió conmigo y durante todo el camino no me habló. Solo iba viendo por la ventana, como si yo no existiera. Yo miraba las calles de Puebla por última vez como hombre libre, porque eso era lo que sentía, que me estaban llevando preso por el crimen de haberme enfermado. Pasamos por mi colonia, la colonia Guadalupe, donde había vivido durante 30 años. Vi mi casa, mi pequeña casa de 2 cuartos con el patio donde tenía mis plantas de tomate y chile. Las persianas estaban cerradas y se veía abandonada, como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Sentí un dolor en el pecho que no era de la cirugía, era de la tristeza. La residencia San José estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo no conocía. Era un edificio grande, de color beige, con jardines bien cuidados y una fuente en la entrada. Se veía bonito por fuera, no voy a mentir, pero para mí se sentía como una prisión. Cuando bajé de la camioneta,
Una señora muy elegante nos recibió en la puerta. Se llamaba licenciada Rodríguez y era la directora del lugar, don Leopoldo. Qué gusto conocerlo. Su hijo nos ha contado mucho sobre usted, me dijo con una sonrisa que parecía ensayada, como la de las personas que trabajan vendiendo seguros. Mucho gusto, le respondí, aunque no sentía ningún gusto. Ignacio le dio unos papeles y hablaron en voz baja mientras yo me quedé parado ahí, sintiéndome como un mueble que estaban entregando. Muy bien, don Leopoldo, vamos a enseñarle su nuevo hogar, me dijo la licenciada Rodríguez. Entramos al edificio, y lo primero que me pegó fue el olor. Era una mezcla de desinfectante, medicinas y algo más que no podía identificar, pero que después entendí que era el olor de la tristeza de muchas personas juntas. El recibidor era amplio, con sillones de piel café y una televisión grande donde estaban viendo una telenovela algunos ancianos. Algunos me miraron cuando pasé, otros ni siquiera levantaron la vista. Se veían perdidos, como si ya no estuvieran realmente ahí. Aquí está la sala de estar, me explicó la licenciada, donde los residentes pueden convivir, ver televisión, jugar dominó. Pasamos por un comedor grande con mesas redondas y sillas de plástico. Aquí servimos 3 comidas al día, más 2 colaciones. Tenemos un menú especial para personas con problemas del corazón como usted. Ignacio iba caminando detrás de nosotros, viendo todo con cara de aprobación, como si estuviera inspeccionando un hotel donde iba a pasar sus vacaciones, no el lugar donde iba a abandonar a su padre. Subimos por un elevador pequeño hasta el segundo piso. Su cuarto está aquí, don Leopoldo, el número 23. Abrió la puerta y entré a lo que iba a ser mi nueva realidad. Era un cuarto pequeño con una cama individual, un ropero chico, un escritorio y una silla. Tenía una ventana que daba al jardín. Eso sí estaba bonito, pero era tan pequeño que me sentí como si me estuvieran metiendo en una caja. Como puede ver, tiene todo lo necesario. Aquí están sus cosas, me dijo señalando 2 maletas que estaban sobre la cama. Ignacio había empacado mi vida entera en 2 maletas. 40 años de trabajo, de recuerdos o de fotografías, reducidos a 2 maletas. Bueno, papá, me dijo Ignacio, mirando su reloj, ya es hora de que me vaya. Los niños salen de la escuela y tengo que recogerlos. ¿Ya te vas? Le pregunté aunque sabía la respuesta. Sí, pero te voy a venir a visitar pronto, ¿eh? Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, sin cariño, como cuando abrazan a alguien en un funeral por compromiso. Ignacio, le dije agarrándolo del brazo, todavía podemos cambiar esto. Puedo quedarme en mi casa, conseguir a alguien que me ayude. Ya no, papá, ya está decidido. Vas a estar mejor aquí, ya lo vas a ver. Y se fue. Así nada más. Se fue y me dejó ahí, solo, en ese cuarto que olía a desinfectante, con la licenciada Rodríguez explicándome las reglas del lugar. El desayuno es a las 7 de la mañana, la comida a la 1, la cena a las 7 de la noche. No se permiten visitas después de las 8. Los medicamentos se administran aquí en enfermería. Cualquier duda, puede preguntarle a las enfermeras o a mí. Cuando se fue, me quedé solo por primera vez en mi nueva realidad. Me senté en la cama y abrí una de las maletas. Ahí estaban mis camisas, mis pantalones, algunas fotografías. Encontré una foto de cuando Ignacio se graduó de la universidad. Estaba sonriendo y me abrazaba, los dos muy contentos. Me quedé viéndola mucho tiempo, preguntándome qué había pasado con ese joven que parecía quererme tanto. También encontré la foto de mi esposa, Rosa, que había muerto hace 15 años de cáncer. Ella estaba sonriendo, con su vestido azul favorito. Rosa, le dije en voz baja, ¿qué hago? ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa primera noche en el asilo fue la más larga de mi vida. La cama era incómoda, las sábanas olían raro, y se escuchaban ruidos toda la noche. Gente tosiendo, gente hablando sola, gente llorando. Me quedé despierto hasta muy tarde, mirando por la ventana las luces de la ciudad, pensando en mi casa vacía. Al día siguiente conocí a algunos de los otros residentes. En el desayuno me senté en una mesa con don Evaristo, un señor de 80 años que había sido maestro, y doña Consuelo, una señora muy elegante que siempre había sido muy rica, pero que sus hijos la habían traído ahí porque ya no querían cuidarla. ¿Usted también lo trajeron sus hijos? Me preguntó doña Consuelo mientras tomaba su café. Sí, mi hijo Ignacio, le respondí. Ay, don Leopoldo, aquí todos llegamos por la misma razón. Los hijos se cansan de nosotros. Don Evaristo, que era muy callado,
Nada más movió la cabeza en señal de que estaba de acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Les pregunté. Yo llevo 2 años, dijo doña Consuelo. Al principio mis hijos venían cada semana, después cada mes. Ahora vienen cada 3 meses y nada más por compromiso. Yo llevo 4 años, dijo don Evaristo con voz muy baja. Mi hijo vive en Estados Unidos. Ya ni se acuerda que existo. En ese momento entendí que este era mi destino, ser olvidado poco a poco, hasta que ya nadie se acordara que alguna vez fui importante para alguien. Los primeros días fueron terribles. La comida era insípida, sin sazón, como hecha para personas que ya no tenían ganas de vivir. Las enfermeras eran amables pero distantes, hacían su trabajo sin más. La rutina era siempre la misma: desayuno, medicinas, un rato en la sala viendo televisión, comida, siesta obligatoria, cena, a dormir. Me sentía como si estuviera esperando a morirme. Ignacio vino a visitarme a la semana, como había prometido. Llegó solo, sin Marisol y sin los niños. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo crees que me siento, Ignacio? Me siento abandonado. No exageres, papá. Aquí estás bien cuidado. Estar bien cuidado no es lo mismo que ser querido. Se quedó callado un rato. Después me preguntó, ¿necesitas algo? Necesito ir a mi casa, Ignacio. Necesito mis cosas, mi vida. Ya te dije que eso no es posible. Además, ya rentamos la casa. ¿Ya la rentaron? Sí. Necesitábamos el dinero para pagar este lugar. En ese momento me di cuenta de que ya no tenía casa, ya no tenía nada. Solo tenía ese cuarto pequeño y la esperanza de que mi hijo viniera a visitarme de vez en cuando. Pero las visitas se fueron haciendo cada vez más espaciadas. Primero venía cada semana, después cada 2 semanas, después una vez al mes, y cuando venía, se quedaba media hora, viendo su celular la mitad del tiempo. Una tarde, como a los 2 meses de estar ahí, estaba sentado en la sala viendo televisión cuando llegó una familia a visitar a doña Carmen, una señora que estaba en el cuarto de al lado. Era su hija con sus nietos. Traían flores, dulces, y se veían muy contentos de verla. La hija la abrazaba. Los nietos le platicaban de la escuela. Se reían juntos. Yo los veía desde mi sillón y sentí una envidia terrible. ¿Por qué doña Carmen sí tenía una familia que la quería, y yo no? ¿Qué había hecho mal en la vida? Esa noche, ya en mi cuarto, me puse a pensar en toda mi vida. Recordé cuando Ignacio era niño, y yo trabajaba 2 turnos para que no le faltara nada. Recordé cuando se enfermó y yo vendí mi carro para pagar los doctores. Recordé cuando quiso casarse y yo le di todo el dinero que tenía ahorrado para su boda. Recordé cuando nacieron mis nietos, y yo era el abuelo más orgulloso del mundo. Y me pregunté, ¿en qué momento se volvió tan frío conmigo? ¿En qué momento dejé de ser su papá para convertirme en una carga? Pero también me pregunté algo más importante. ¿Qué iba a hacer yo ahora? ¿Me iba a quedar ahí esperando a morirme? ¿O iba a hacer algo para cambiar mi situación? Fue esa noche cuando decidí que no me iba a rendir, que tenía 66 años, pero todavía tenía vida por delante, y que no iba a dejar que mi hijo me enterrara en vida. Al día siguiente empecé a observar todo con otros ojos. Empecé a hablar más con las enfermeras, con los otros residentes, con el personal de limpieza. Quería entender cómo funcionaba ese lugar, quién tomaba las decisiones, qué oportunidades podía haber, y fue así como conocí a Remedios. Remedios trabajaba en la cocina del asilo. Era una mujer de unos 50 años, gordita, con el cabello recogido siempre en una cola de caballo y una sonrisa que parecía genuina, no como las sonrisas ensayadas de las enfermeras. Tenía esa manera de hablar directa que tienen las personas que han trabajado toda su vida y no tienen tiempo para andarse con rodeos. La conocí una mañana cuando me quejé de que el café estaba muy aguado. En lugar de ignorarme o darme una respuesta diplomática como hacían las otras empleadas, se acercó a mi mesa. ¿Sabe qué, don Leopoldo? Tiene razón. El café está horrible. ¿Pero sabe por qué? No. Dígame. Porque la licenciada Rodríguez compra el café más barato que encuentra, para ahorrarse unos pesos. Y nosotros los empleados no podemos decir nada porque necesitamos el trabajo. Me sorprendió su honestidad. ¿Y por qué me dice esto? Porque llevo 3 meses viéndolo, y es usted el único que no parece resignado a estar aquí. Los demás ya se dieron por vencidos, pero usted todavía tiene fuego en los ojos. Desde ese día,
Remedios y yo empezamos a platicar cada vez que tenía oportunidad. Ella me contaba cómo funcionaba realmente el asilo, no la versión bonita que les daban a las familias. «¿Ve a don Evaristo?», me dijo un día mientras limpiaba las mesas después del desayuno. Ese señor llegó aquí con sus propios ahorros, una cantidad importante. Su hijo le dijo que era para pagar el lugar por adelantado, pero después de 6 meses, el hijo se desapareció con todo el dinero. ¿Y don Evaristo no puede hacer nada? ¿Qué va a hacer? Ya firmó todos los papeles. Ahora depende de la pensión del gobierno, que no alcanza ni para los medicamentos. También me platicó de doña Consuelo. Esa señora tenía una casa hermosa en las lomas de Angelópolis. Sus 3 hijos se la quitaron diciéndole que era para venderla y pagar el asilo. Vendieron la casa, se repartieron el dinero, y ahora la señora está aquí sin un centavo. Cada historia era peor que la anterior. Familias que abandonaban a sus padres y además se quedaban con sus propiedades. Hijos que prometían visitar y nunca regresaban. Nietos que ni siquiera sabían que sus abuelos estaban vivos. «Remedios», le pregunté un día, «¿por qué me cuenta todo esto?» «Porque creo que usted es diferente, y porque me recuerda a mi papá». «¿Su papá?» «Sí, él también estaba en un lugar como este, pero él no se rindió. Se salió». «¿Se salió? ¿Cómo?» «Eso es una historia larga, don Leopoldo. Algún día se la cuento, pero esa conversación me sembró una idea en la cabeza. Si el papá de Remedios se había salido del asilo, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo?» Empecé a observar todo con más atención. Me di cuenta de que la licenciada Rodríguez no estaba ahí todos los días, que había enfermeras que eran muy estrictas y otras que eran más relajadas, que había horarios donde había menos vigilancia. También empecé a conocer mejor a los otros residentes. Descubrí que don Evaristo, a pesar de estar deprimido, tenía una mente muy clara. Había sido maestro de matemáticas durante 40 años y sabía muchas cosas. Doña Consuelo, aunque se quejaba mucho, había sido secretaria de un abogado y conocía sobre trámites legales. Una tarde, mientras estábamos en la sala viendo televisión, les pregunté, «¿Ustedes están contentos aquí?» Don Evaristo me miró con sorpresa. «¿Contento? ¿Quién puede estar contento en este lugar? Entonces, ¿por qué no hacemos algo para cambiar nuestra situación?» Doña Consuelo se rió, pero era una risa amarga. «¿Cómo qué, don Leopoldo? ¿Se nos va a aparecer la Virgen de Guadalupe para llevarnos de vuelta a casa?» «No, pero podemos usar nuestras cabezas. Entre los 3 tenemos más de 200 años de experiencia en la vida. Algo se nos tiene que ocurrir». Fue así como empezamos a juntarnos todas las tardes después de la comida. Al principio nada más para quejarnos y desahogarnos, pero poco a poco empezamos a planear cosas concretas. Don Evaristo me ayudó a entender los papeles que había firmado Ignacio. «Mire, don Leopoldo, aquí dice que usted puede solicitar salir del lugar cuando quiera, siempre y cuando tenga un lugar donde vivir y alguien que se haga responsable de usted. Pero ¿cómo voy a tener un lugar donde vivir si ya rentaron mi casa?» «Ese es el problema. Necesita conseguir dinero para rentar algo. ¿Y de dónde voy a sacar dinero? Mi pensión ni siquiera me alcanza para los medicamentos». Doña Consuelo, que había estado callada, de repente habló. «¿Usted sabe que tenemos derechos?» «¿Qué derechos?» «Los ancianos tenemos derechos. Hay instituciones del gobierno que nos pueden ayudar. El problema es que nadie nos dice nada». Remedios, que había estado escuchando nuestra conversación desde la mesa de al lado, se acercó. «¿Puedo sentarme con ustedes?» «Claro, Remedios». Se sentó y nos habló en voz baja. «Miren, yo no debería estar diciéndoles esto, pero ya me cayeron bien y no me gusta ver cómo los tratan aquí. Díganos, Remedios, hay una organización que se llama Defensa del Adulto Mayor. Ayudan a personas como ustedes que han sido abandonadas por sus familias o maltratadas, pero tienen que ir personalmente a hacer la denuncia. ¿Y cómo vamos a ir si no podemos salir de aquí? Ahí está el problema. Pero se me ocurre algo». Remedios nos platicó que todos los miércoles venía un camión a entregar verduras, y que ella tenía que ir a recibirlas en la puerta de atrás del edificio. Esa puerta no tenía vigilancia, y durante unos 20 minutos no había nadie ahí. Si alguno de ustedes quisiera, digamos, salir a caminar por ahí, nadie se daría cuenta. Era arriesgado. Si me descubrían, podrían hasta meterme medicamentos para que estuviera más tranquilo, como hacían con algunos residentes problemáticos. Pero ya no podía seguir viviendo así.
El miércoles de la siguiente semana, después de la comida, me dirigí hacia la puerta de atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar otro infarto. Remedios estaba ahí, revisando las verduras que había traído el camión. «Don Leopoldo», me dijo sin mirarme, «se le olvidó algo en el jardín de atrás». Salí por esa puerta, y por primera vez en 3 meses, respiré aire libre. No era libre completamente, pero por lo menos no estaba encerrado. Caminé hasta la calle principal y tomé un taxi. Le di la dirección de las oficinas de defensa del adulto mayor que Remedios había averiguado para mí. El lugar era un edificio de gobierno, viejo y feo, pero para mí se veía como un palacio. Entré y le expliqué a la recepcionista mi situación. «Necesito hablar con alguien que me pueda ayudar. Mi hijo me metió a un asilo sin mi consentimiento y me quitó mi casa. Me enviaron con una licenciada muy joven que se llamaba Patricia. Al principio pensé que por ser tan joven no me iba a entender, pero me equivoqué. Me escuchó con mucha atención y tomó notas de todo lo que le conté. «Don Leopoldo, lo que le hicieron no está bien. Usted tiene derecho a decidir dónde vivir, y nadie puede disponer de sus propiedades sin su consentimiento. ¿Pero qué puedo hacer? Ya firmé los papeles del asilo, ya rentaron mi casa. Podemos iniciar un proceso legal, pero va a necesitar un abogado, y eso cuesta dinero. Licenciada, yo no tengo dinero. Mi pensión apenas me alcanza para los medicamentos. No se preocupe, tenemos abogados que trabajan gratis para casos como el suyo, pero necesito que me traiga todos los papeles que firmó. Los papeles los tiene mi hijo. Entonces vamos a pedirle copias. También necesito que me traiga 2 testigos que puedan confirmar que usted está en sus facultades mentales y que no quiere estar en ese lugar». Salí de ahí con una esperanza que no había sentido en meses. Por primera vez desde que había llegado al asilo, sentí que podía hacer algo para cambiar mi situación. Regresé al asilo justo a tiempo para la cena. Nadie se había dado cuenta de que había faltado. Esa noche, en mi cuarto, me puse a planear todo lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba conseguir los papeles. Segundo, necesitaba encontrar testigos. Tercero, tenía que seguir fingiendo que estaba resignado a vivir ahí, para que nadie sospechara lo que estaba planeando. Al día siguiente le conté todo a don Evaristo y a doña Consuelo. Se emocionaron tanto como yo. «Si a usted le resulta, don Leopoldo, a nosotros también nos puede resultar», me dijo doña Consuelo. «Exacto, podemos hacer esto juntos». Remedios también se emocionó cuando le platiqué. «¿Sabe qué, don Leopoldo? Yo puedo ser su testigo, y mi hermana también. Ella es enfermera en el Hospital General, donde lo operaron. Su testimonio va a tener mucho peso. Todo se estaba acomodando, pero faltaba lo más difícil, conseguir los papeles que tenía Ignacio. Y para eso, tenía que hacer algo que no había hecho en 3 meses, llamarlo y pedirle que viniera a visitarme. Pero esta vez, no iba a hacer una visita como las anteriores. Esta vez, yo tenía un plan. Le pedí a la enfermera de la noche, una muchacha joven que se llamaba Sofía, que me dejara usar el teléfono de la oficina. Le dije que necesitaba hablar con mi hijo porque me sentía muy mal anímicamente y que necesitaba verlo. «Claro, don Leopoldo, pero que sea rápido porque no se permite usar el teléfono después de las 9. Marqué el número de Ignacio con las manos temblando, no de nervios, sino de coraje contenido. Sonó varias veces antes de que contestara. «Bueno, Ignacio, soy tu papá». «Ah, papá, ¿cómo estás? ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo. Necesito verte, hijo. Me siento muy mal». «¿Te sientes mal? ¿Quieres que hable a la enfermería?» «No, Ignacio, no me siento mal del cuerpo. Me siento mal del alma. Necesito hablar contigo». Se quedó callado un momento. «Papá, sabes que tengo muchas ocupaciones». «Ignacio, en 3 meses me has visitado 5 veces. 5 veces en 3 meses. ¿No puedes venir a ver a tu padre que te está pidiendo ayuda?» Usé un tono de voz quebrado, como si estuviera a punto de llorarme. No era completamente actuación. La verdad sí me dolía mucho todo lo que había pasado. «Está bien, papá. Mañana en la tarde paso a verte». «Gracias, hijo. Te necesito». Colgué el teléfono y le di las gracias a Sofía. Esa noche no pude dormir, pero no era por tristeza como las noches anteriores. Era porque estaba nervioso, planeando exactamente qué le iba a decir a Ignacio, cómo iba a conseguir los papeles sin que sospechara. Al día siguiente le conté el plan a don Evaristo y a doña Consuelo durante el desayuno.
Necesito que cuando venga Ignacio, ustedes estén cerca. Don Evaristo, usted va a fingir que está muy confundido, como si tuviera demencia. Doña Consuelo, usted va a actuar como si estuviera muy enferma. ¿Para qué, don Leopoldo? Me preguntó doña Consuelo. Para que Ignacio se sienta bien de haberme traído aquí. Si ve que hay gente peor que yo, va a pensar que hizo lo correcto. Eso lo va a relajar. Entiendo. Y mientras él está relajado, usted aprovecha para pedirle los papeles. Exacto. Don Evaristo, que normalmente era muy callado, de repente sonrió. ¿Sabe qué, don Leopoldo? Me gusta su plan. Hace mucho que no hacía algo emocionante. Ignacio llegó a las 3 de la tarde. Venía solo otra vez, sin Marisol y sin mis nietos. Se veía incómodo, como siempre que venía, pero traía cara de preocupación genuina. Papá, ¿cómo estás? Te escuché muy mal por teléfono. Ay, hijo, ha sido muy difícil. Yo sé que aquí me cuidan bien, pero me siento muy solo. Nos sentamos en la sala. Como lo había planeado, don Evaristo estaba ahí, pero actuando muy confundido. Se acercó a nosotros y le preguntó a Ignacio, ¿tú eres mi hijo Roberto? No, señor. Yo soy Ignacio. Roberto, ¿ya llegaste? Te estaba esperando para ir al mercado. Don Evaristo actuaba tan bien que por un momento hasta yo me lo creí. Ignacio me miró con cara de susto. ¿Él siempre está así? Sí, hijo. Don Evaristo tiene demencia. Ya no reconoce a nadie. Piensa que todos somos su familia. En ese momento llegó doña Consuelo caminando muy despacio, con cara de dolor. Ay, don Leopoldo, me duele mucho el estómago. ¿Usted no ha visto a la enfermera? No, doña Consuelo, pero ya va a llegar. Doña Consuelo se fue quejándose y arrastrando los pies. Ignacio la siguió con la mirada. ¿Qué tiene? Problemas del estómago muy graves. Ya la operaron 2 veces, pero sigue mal. Ignacio miró alrededor y vio a otros residentes. Había una señora que hablaba sola, un señor que temblaba mucho, otro que estaba dormido en su silla con la boca abierta. La verdad, papá, viendo a los demás, creo que tú estás muy bien. Te ves mucho mejor que cuando llegaste. Sí, hijo. Poco a poco me he ido adaptando. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué? Los papeles que firmé. A veces en la noche no puedo dormir pensando en eso. ¿Podrías traerme una copia? Solo para que yo sepa qué fue lo que firmé. A esta edad, uno ya no se acuerda bien de las cosas. Ignacio me miró con un poco de sospecha. ¿Para qué quieres ver los papeles? Para estar tranquilo, hijo. Tú sabes que siempre he sido muy meticuloso con los documentos. Desde que trabajaba en la cementera, siempre me gustaba tener copias de todo. Era cierto, yo siempre había sido muy cuidadoso con los papeles, así que no sonaba raro que quisiera ver los documentos. Bueno, si eso te va a dar tranquilidad, te traigo las copias la próxima semana. Te lo agradecería mucho, mijo. Platicamos un rato más. Le pregunté por mis nietos, por Marisol, por su trabajo. Él me contestaba, pero siempre con prisa, viendo el reloj. Papá, ya me tengo que ir. Quedé de llevar a los niños al cine. Está bien, hijo. Gracias por venir. Me dio un beso en la frente y se fue. Cuando se perdió de vista, don Evaristo y doña Consuelo se acercaron a mí, ya sin actuar. ¿Cómo nos vimos? Preguntó don Evaristo. Perfectos. Ignacio se creyó todo. ¿Y cree que va a traer los papeles? Preguntó doña Consuelo. Va a traerlos. Lo conozco. Cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Efectivamente. La siguiente semana Ignacio regresó con un sobre Manila lleno de papeles. Aquí están todas las copias, papá. El contrato del asilo, los documentos médicos, todo. Muchas gracias, hijo. Ahora voy a poder dormir tranquilo. Papá, ¿estás seguro que estás bien? Te veo muy, no sé, muy animado. Me puse alerta. No podía dejar que sospechara. Es que ver los papeles me da tranquilidad. Además, ya me estoy acostumbrando a esto. Al principio fue muy difícil, pero ahora entiendo que fue lo mejor. Me da mucho gusto escucharte decir eso, papá. Al principio pensé que me ibas a odiar para siempre. ¿Odiarte? Eres mi hijo. Yo nunca te podría odiar. Era mentira. Sí lo odiaba, pero necesitaba que se sintiera seguro, que pensara que yo ya estaba resignado. Cuando se fue, escondí los papeles debajo del colchón y esperé hasta la noche para revisarlos con don Evaristo, que tenía mejor vista que yo. A ver, don Leopoldo, aquí dice que usted autorizó que su hijo fuera su representante legal. ¿Yo autoricé eso?
Sí, aquí está su firma. También dice que usted aceptó de forma voluntaria ingresar a la residencia. Pero eso no es cierto. Yo nunca acepté voluntariamente. Aquí en los documentos médicos dice que usted sufre de deterioro cognitivo leve y que requiere supervisión constante. ¿Deterioro cognitivo? Pero si yo estoy perfecto de la cabeza. Don Leopoldo, creo que su hijo mintió en varios documentos. Al día siguiente fui otra vez a las oficinas de defensa del adulto mayor. Esta vez llevé a Remedios conmigo como testigo. La licenciada Patricia revisó todos los papeles. Don Leopoldo, efectivamente hay varias irregularidades aquí. Primero, el diagnóstico médico no corresponde con su estado actual. Segundo, no hay evidencia de que usted haya aceptado voluntariamente el internamiento. Tercero, la venta de su casa se hizo sin su consentimiento directo. ¿Eso significa que puedo salir del asilo? Significa que podemos iniciar un proceso legal, pero va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 meses. ¿6 meses más en ese lugar? Me temo que sí. Pero mientras tanto, podemos conseguir que le den mejor trato y que su hijo no pueda disponer de más dinero sin su autorización. No era lo que quería escuchar, pero era mejor que nada. Firmé todos los papeles necesarios para iniciar el proceso legal. Durante las siguientes semanas, todo siguió igual en el asilo, pero yo ya no me sentía igual. Sabía que tenía un plan, que había gente ayudándome, que había esperanza. Ignacio siguió viniendo de vez en cuando, cada vez más espaciado, pero yo ya no me desesperaba. De hecho, empecé a disfrutar sus visitas porque sabía que cada vez que venía, yo estaba un paso más cerca de mi libertad. Un día llegó muy contento. Papá, tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? Conseguimos un inquilino muy bueno para tu casa. Es una familia de doctores. Van a pagar muy bien la renta. Qué bueno, hijo. Y también quería decirte que Marisol y yo estamos pensando en comprarnos una casa más grande. Con el dinero de la renta de tu casa y lo que hemos ahorrado, ya podemos dar el enganche. Ahí fue cuando entendí completamente las intenciones de mi hijo. No solo me había metido al asilo para deshacerse de mí, sino que además estaba usando mi casa para mejorar su vida. Me da mucho gusto, hijo. Espero que sean muy felices en su casa nueva. Gracias, papá. Sabía que lo ibas a entender. Cuando se fue, no sentí tristeza ni coraje. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. La satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. Esa noche, en mi cuarto, saqué un papel que había escondido junto con los documentos legales. Era una carta que había escrito, pero que aún no había enviado. Era una carta para mis nietos, Paulina y Emiliano, contándoles toda la verdad de lo que había pasado, porque sabía que algún día, cuando fueran más grandes, iban a querer conocer la historia completa, y yo quería que supieran que su abuelo no se había dado por vencido, que había peleado hasta el final, pero antes de enviar esa carta, tenía que asegurarme de ganar la pelea. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo el mismo anciano abandonado en un asilo, pero por dentro me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. Tenía un propósito, tenía aliados, tenía esperanza. Remedios se convirtió en mi conexión con el mundo exterior. Me traía noticias del proceso legal, me ayudaba a comunicarme con la licenciada Patricia, y poco a poco se fue convirtiendo en algo más que una aliada. Se convirtió en una amiga verdadera. ¿Sabe qué, don Leopoldo? Me dijo un día mientras limpiaba las mesas después del desayuno. Usted me ha enseñado algo muy importante. ¿Qué le he enseñado? Que nunca es tarde para defenderse. Yo llevo 15 años trabajando aquí, viendo cómo maltratan a los ancianos y nunca hice nada. Pero viéndolo a usted luchar, me dio valor. ¿Valor para qué? Para denunciar las irregularidades de este lugar. Ya junté evidencia de todo. La comida de mala calidad, los medicamentos que les dan de más a algunos residentes para que estén tranquilos, el dinero que se roban. ¿Va a denunciar a la licenciada Rodríguez? Voy a denunciar a toda la administración. Y cuando usted se salga de aquí, yo también me voy a ir. Ya conseguí trabajo en una cafetería del centro. Don Evaristo y doña Consuelo también empezaron a cambiar. Ver que era posible pelear contra el abandono les devolvió algo de dignidad. Don Evaristo empezó a escribir cartas a sus familiares en Estados Unidos, contándoles la verdad de su situación. Doña Consuelo contactó a un primo lejano que vivía en Guadalajara,
y que no sabía que ella estaba internada. Pero no todo fue fácil. A los 4 meses del proceso legal, Ignacio se enteró de lo que estaba pasando. Llegó un día muy enojado, con un abogado. Papá, ¿qué es esto de que iniciaste un juicio en mi contra? Me hice el confundido. ¿Juicio? ¿Qué juicio? No te hagas el tonto. Me llegó una citación de defensa del adulto mayor. Ay, hijo, yo no sé de qué me hablas. El abogado que había traído, un hombre joven con traje caro, se acercó a mí. Don Leopoldo, soy el licenciado Ramírez. Represento a su hijo. Necesito preguntarle, ¿usted inició un proceso legal en contra de su familia? ¿Yo? No, licenciado. Yo no sé nada de leyes. Pero aquí aparece su firma en varios documentos. Me hice el más confundido posible. Ay, es que a veces firmo papeles y ya no me acuerdo. A mi edad, ya la memoria no es la misma. Ignacio me miró con desconfianza, pero el abogado parecía creerse mi actuación. Don Leopoldo, ¿usted está conforme con estar aquí en la residencia? Sí, licenciado. Al principio no me gustó, pero ya me acostumbré. ¿Y no quiere regresar a su casa? ¿Cuál casa? Mi hijo me dijo que ya no tengo casa. El abogado y mi hijo intercambiaron miradas. Se fueron después de media hora, pero yo sabía que iban a investigar más. Esa noche le conté todo a don Evaristo. Don Leopoldo, creo que ya sospecha. Tiene que ser más cuidadoso. Ya lo sé, pero ya estamos muy cerca. La licenciada Patricia me dijo que en 2 meses más vamos a tener la resolución. Los siguientes días fueron tensos. Ignacio empezó a venir más seguido, siempre haciendo preguntas, siempre tratando de cacharme en alguna contradicción, pero yo ya había aprendido a actuar muy bien. Una tarde, cuando estaba en el jardín leyendo un libro, se acercó la licenciada Rodríguez con cara de preocupación. Don Leopoldo, necesitamos hablar. Claro, licenciada, dígame. Han llegado inspectores del gobierno. Están revisando todos nuestros expedientes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, su expediente está entre los que están revisando. Solo quería saber si usted había hablado con alguien del gobierno. No, licenciada, yo no hablo con nadie más que con las personas de aquí. Está bien. Solo, si alguien le pregunta algo, recuerde que aquí lo tratamos muy bien, ¿verdad? Por supuesto, licenciada. Pero yo sabía que la inspección era resultado de la denuncia de Remedios. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que había esperado. A la semana siguiente, la licenciada Patricia me habló por teléfono para darme la mejor noticia de mi vida. Don Leopoldo, ganamos el caso. El juez determinó que efectivamente hubo irregularidades en su internamiento y que usted tiene derecho a salir cuando quiera. ¿En serio? ¿Puedo irme? Sí, pero necesita tener un lugar donde vivir y alguien que se haga responsable de usted. Ya tengo todo eso arreglado, licenciada. Era cierto. Durante esos meses, con ayuda de Remedios, había contactado a mi compadre Aurelio, un amigo de toda la vida que vivía solo en una casa con 2 cuartos. Él había aceptado rentarme un cuarto y ayudarme con lo que necesitara. También había arreglado que un doctor particular me diera seguimiento médico, pagado con mi pensión. Además, me dijo la licenciada Patricia, el juez ordenó que su hijo le regrese la administración de sus bienes. Ya no puede disponer de la renta de su casa sin su autorización. Esa noche no pude dormir de la emoción. Después de 6 meses de lucha, por fin había llegado mi libertad. Al día siguiente le conté a don Evaristo y a doña Consuelo. Se pusieron muy contentos, pero también tristes de que me fuera. Don Leopoldo, usted nos enseñó que sí se puede luchar, me dijo doña Consuelo con lágrimas en los ojos. Y ustedes me enseñaron que la edad no es excusa para darse por vencido. Les respondí. ¿Nos va a venir a visitar? Me preguntó don Evaristo. Por supuesto, y también los voy a ayudar con sus casos. Esto no termina aquí. Remedios me ayudó a empacar mis cosas. Había llegado con 2 maletas y me iba con 3, porque durante esos meses había comprado algunas cosas con mi pensión. Don Leopoldo, ha sido un honor conocerlo, me dijo mientras cerrábamos la última maleta. Para mí también, Remedios. Usted fue mi ángel guardián. ¿Sabe qué es lo que más admiro de usted? ¿Qué? Que nunca perdió la esperanza. Muchos ancianos llegan aquí y se dan por vencidos el primer día. Usted llegó y desde el primer día buscó la manera de salir. Es que no podía aceptar que mi historia terminara así.
66 años no es tan viejo como para rendirse. Cuando llegó el taxi que me iba a llevar a mi nueva vida, salí por la puerta principal de la residencia San José, no por la puerta de atrás como ladrón, sino por la puerta principal como hombre libre. Algunos residentes se asomaron a las ventanas a despedirme. Don Evaristo y doña Consuelo estaban en la entrada, llorando pero contentos. «Nos vemos pronto», les grité desde el taxi. Durante el camino a casa de mi compadre Aurelio, pasamos por mi antigua casa. Los doctores que la rentaban la tenían muy bien cuidada. Se veía mejor que cuando yo vivía ahí. Por un momento sentí nostalgia, pero después pensé que lo importante no era el lugar, sino la libertad de decidir dónde quería vivir. Mi compadre Aurelio me recibió con un abrazo fuerte y un tequila. «Compadre Leopoldo, qué gusto tenerlo de vuelta». «Gracias, compadre. No sabe lo que significa para mí esto». «¿Y su hijo? ¿Ya sabe que se salió del asilo?» «Todavía no, pero se va a enterar muy pronto». Efectivamente, al día siguiente Ignacio llegó como loco a casa de mi compadre. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste que te ibas a salir?» «Porque no tenía que pedirte permiso, Ignacio. Soy tu padre, no tu prisionero. Pero ¿cómo vas a vivir aquí? ¿Quién te va a cuidar? Yo me voy a cuidar solo, como lo hice toda mi vida antes de que tú me mandaras al asilo». «Papá, esto es una locura. Tú necesitas cuidados especiales. Los únicos cuidados especiales que necesito son los que me doy yo mismo. Respeto, dignidad y la libertad de decidir sobre mi propia vida». Ignacio se quedó callado. Por primera vez en mucho tiempo, yo lo vi realmente incómodo. «Además», continué, «ya recuperé el control de mis bienes. Ya no puedes usar la renta de mi casa para comprarte tu casa nueva». «¿Cómo supiste eso?» «Porque no soy el viejo senil que pensabas que era». Se fue muy enojado, pero ya no me importaba. Había recuperado mi libertad y mi dignidad. Han pasado 2 años desde entonces. Vivo tranquilo en casa de mi compadre Aurelio. Don Evaristo y doña Consuelo también lograron salir del asilo con mi ayuda, y ahora viven con familiares que sí los quieren. Remedios trabaja en su cafetería y es muy feliz. La residencia San José fue cerrada por las autoridades después de la denuncia de Remedios. La licenciada Rodríguez está en proceso legal por fraude y maltrato a ancianos. Ignacio y yo no hemos vuelto a hablar. A veces veo a mis nietos en la calle y me saludan con cariño, pero no les permito visitarme. Sé que algún día, cuando sean mayores, van a entender lo que pasó y van a buscarme. Hace unas semanas mandé la carta que había escrito para ellos. No se las mandé directamente, se las mandé a través de mi compadre, para que cuando cumplan 18 años puedan leerla y conocer la historia completa. En esa carta les explico todo: cómo su padre me abandonó, cómo luché por mi libertad y cómo nunca dejé de amarlos a pesar de todo. También les explico que su abuelo no era el problema, que el problema fue que su padre se olvidó de algo muy simple, que la familia no es solo para los momentos buenos, sino especialmente para los momentos difíciles. Hoy tengo 68 años. Mi corazón está bien, tomo mis medicamentos religiosamente y hago ejercicio todas las mañanas en el patio de mi compadre. Pero lo más importante es que vivo con dignidad, tomando mis propias decisiones. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber peleado con mi hijo, si no hubiera sido más fácil quedarme callado en el asilo, y siempre les contesto lo mismo: un hombre puede perder muchas cosas en la vida, dinero, propiedades, salud, pero jamás debe perder la dignidad, porque cuando pierdes la dignidad, pierdes lo único que realmente te hace humano. Mi nombre es Leopoldo Márquez, tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo un viejo terco le ganó al abandono. Han pasado 5 años desde que salí de la residencia San José. Hoy cumplo 71 años. Y mientras escribo estas líneas en el patio de la casa de mi compadre Aurelio, puedo decir que estos han sido los mejores años de mi vejez. No porque haya sido fácil, sino porque han sido años vividos en libertad. Mi compadre Aurelio se convirtió en el hermano que nunca tuve. Cada mañana desayunamos juntos. Leemos el periódico, comentamos las noticias. Por las tardes jugamos dominó con los vecinos del barrio. Los fines de semana vamos al mercado de la colonia y cocinamos comida típica poblana. Es una vida simple, pero es mi vida. Mi salud ha estado estable. El cardiólogo que me atiende dice que estoy mejor que muchos hombres de 50 años.
Don Leopoldo, me dijo en la última consulta, creo que la felicidad es el mejor medicamento que existe. Don Evaristo vive ahora con un sobrino en Cholula. Nos vemos cada 15 días para tomar café y recordar los viejos tiempos. Él está escribiendo un libro sobre su experiencia como maestro, algo que siempre quiso hacer pero nunca había tenido tiempo. Nunca es tarde para cumplir sueños. Me dice siempre que nos despedimos. Doña Consuelo se fue a vivir con su primo a Guadalajara. Me manda cartas cada mes contándome de su nueva vida. Se inscribió en clases de baile de salón y tiene muchos amigos. En su última carta me escribió: Don Leopoldo, a mis 80 años estoy viviendo la juventud que nunca tuve. Remedios abrió su propia cafetería en el centro histórico de Puebla. Se llama Café Esperanza y es muy popular entre los estudiantes y turistas. Me invitó a la inauguración y me presentó como el hombre que me enseñó que nunca hay que rendirse. Me puse muy orgulloso. El caso legal tuvo repercusiones más grandes de las que esperaba. Después del cierre de la residencia San José, se creó una nueva ley en el estado de Puebla para proteger mejor a los adultos mayores. La llamaron Ley Leopoldo Márquez. No puedo negar que me emocioné cuando me enteré. La licenciada Patricia, que ahora es mi amiga, me invita cada año al Día del Adulto Mayor para que dé pláticas en universidades y organizaciones civiles. Les cuento mi historia a jóvenes abogados y trabajadores sociales. Siempre termino mi plática diciendo: recuerden que detrás de cada anciano hay una persona con dignidad, con derechos y con mucho que aportar todavía. Mi casa, la que renté Ignacio, sigue dando buenos dividendos. Con esa renta y mi pensión vivo cómodamente. Incluso he podido ahorrar un poco para emergencias. La ironía es que estoy mejor económicamente ahora que cuando vivía solo en mi casa. Respecto a Ignacio, bueno, esa es una historia complicada. Durante 3 años no tuvimos ningún contacto. Pero el año pasado, algo cambió. Marisol se enfermó de cáncer, una enfermedad seria que requería tratamientos caros y mucho cuidado. De repente, Ignacio se encontró en una situación similar a la mía. Necesitaba cuidar a alguien enfermo, trabajar para mantener a la familia y lidiar con todos los gastos médicos. Un día llegó a buscarme. Se veía demacrado, cansado, mucho más viejo que sus 45 años. Papá, necesito hablar contigo. Pasa, hijo. Se sentó en la sala, y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Papá, no vengo a pedirte perdón porque sé que no me lo mereces. Vengo a decirte que ahora entiendo lo que sentiste cuando te abandoné. ¿Qué pasó? Marisol está muy enferma. Necesita quimioterapias, cuidados constantes. Los niños están asustados. Yo trabajo doble turno para pagar los tratamientos, pero a veces llego tan cansado que no puedo ni hablar con ellos. Se quedó callado un momento, limpiándose las lágrimas. El otro día, Paulina me preguntó si íbamos a tener que llevar a su mamá a un lugar como donde llevamos al abuelo, y en ese momento entendí el daño que te hice. No sabía qué decirle. Parte de mí se sintió satisfecho de que por fin entendiera, pero otra parte de mí sintió dolor por mi nuera y mis nietos. ¿Cómo está Marisol? Los doctores dicen que con el tratamiento adecuado puede salir adelante, pero son meses difíciles. ¿Y los niños? Paulina ya tiene 17 años. Ella entiende más la situación. Emiliano tiene 14 y está muy rebelde. Creo que está enojado con la vida. Nos quedamos en silencio un rato largo. Después le pregunté: ¿qué necesitas de mí, Ignacio? No vengo a pedirte nada, papá. Solo venía a decirte que tenías razón, que abandoné a la persona que más me necesitaba, que fui un mal hijo. Ignacio, ser mal hijo no se quita con palabras, se quita con acciones. Lo sé. Por eso no te estoy pidiendo perdón. No me lo merezco. ¿Y qué si te mereces? Una oportunidad de ser mejor persona. No contigo, porque ya es muy tarde para eso, pero con mi familia. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. Vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niño. Humildad. Ignacio, yo no puedo perdonarte de un día para otro. Lo que me hiciste me dolió mucho, pero tampoco puedo ver sufrir a mis nietos. ¿Qué propones? Propongo que empecemos de nuevo, poco a poco. No como padre e hijo, sino como dos adultos que comparten una historia, y que vemos cómo podemos ayudar a tu familia a salir adelante. Desde entonces, hemos estado reconstruyendo nuestra relación. No es fácil,
y hay días que siento resentimiento, pero también he aprendido que guardar rencor es como tomar veneno esperando que le haga daño al otro. Paulina y Emiliano vienen a visitarme los domingos. Al principio estaban muy tímidos, pero poco a poco hemos recuperado la confianza. Les cocino sus enchiladas rojas favoritas. Les platico historias de cuando su papá era niño, y ellos me cuentan de la escuela, de sus novios, de sus sueños. Marisol está respondiendo bien al tratamiento. Los doctores son optimistas. Cuando se sienta bien, también viene a visitarme. Un día me dijo: Don Leopoldo, yo le pedí a Ignacio que lo llevara al asilo. Pensé que era lo mejor para todos. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Marisol, lo importante no es el pasado, sino lo que hacemos con el presente. ¿Me perdona? Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. No sé si Ignacio y yo vamos a volver a tener la relación padre-hijo que tuvimos antes. Probablemente no, pero hemos encontrado una forma de convivir que funciona para todos. La semana pasada, Paulina me trajo una noticia que me llenó de orgullo. Abuelo, ya decidí que voy a estudiar en la universidad. ¿Qué vas a estudiar, mija? Derecho. Quiero especializarme en derechos de los adultos mayores. ¿Por qué? Por usted, abuelo. Su historia me inspiró. Quiero ayudar a otros abuelitos que estén pasando por lo mismo que usted pasó. En ese momento me di cuenta de que todo había valido la pena, que mi lucha no había sido solo por mi libertad, sino por las generaciones que vienen después. Emiliano también me sorprendió. El mes pasado ganó un concurso de ensayo en su escuela escribiendo sobre la dignidad en la vejez. En su ensayo contó la historia de su abuelo que luchó contra el abandono. Cuando me lo leyó, no pude contener las lágrimas. Ahora, mientras termino de escribir estas memorias en mi cumpleaños número 71, puedo decir que mi vida ha sido completa. No perfecta, pero sí completa. He conocido el amor y la pérdida, el abandono y la solidaridad, la desesperanza y la victoria. He aprendido que la vejez no es el final de la vida, sino una nueva etapa con sus propios retos y oportunidades. Mi consejo para otros adultos mayores que puedan estar viviendo situaciones similares es simple: nunca se rindan. No importa la edad que tengan, no importa qué tan difícil parezca la situación, siempre hay una manera de luchar por su dignidad. Y para los hijos que están leyendo esto, sus padres no son una carga, son una bendición. Los años que les quedan juntos son preciosos. No los desperdicien por comodidad o por dinero. La familia verdadera no es solo para los momentos buenos. La familia verdadera es la que permanece unida en las tormentas. Mi nombre es Leopoldo Márquez. Tengo 71 años, y esta es mi historia. Una historia de abandono, de lucha y de redención. Una historia que espero sirva para que otros no pasen por lo que yo pasé, pero sobre todo, es la historia de un hombre que nunca perdió su dignidad, y eso, al final, es lo único que realmente importa.